Excelentísimo señor don Pablo Matos Mascareño, presidente del Consejo Consultivo de Canarias. Excelentísimo señor don Paulino Riveros, presidente del Gobierno de Canarias. Excelentísimo señor don Jesús Armisen Bou, general jefe de la 5ª Subinspección del Mando de Canarias. Excelentísima señora doña Margarita Pena Machín, representación del Ayuntamiento de La Laguna. Excelentísimo señor don Enfilio Alonso Quinteros, alcalde de La Laguna. Señores exdirectores de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, junta directiva, socios, amigos, familiares de los socios que entran. Don Manuel Morales, nuestro socio de hoy, nuestro invitado, don José Ramón Navarro. Buenas tardes a todos. Desde que me dirigí a ustedes por primera vez en un discurso institucional, he tratado de transmitir lo que yo creo y la Junta Directiva que presido cree, que es la misión de la económica en el siglo XXI. Debíamos ser un centro de encuentro y de debate reflexivo de los problemas que aquejan a nuestra sociedad, apoyar la ciencia y la sociedad del conocimiento, mejorar nuestro patrimonio, y hemos mejorado edificios, nuestro archivo y biblioteca, difundiendo sus riquezas y facilitando su uso. Debíamos defender los principios que permiten nuestra convivencia en paz y democracia y nuestra identidad canaria, española y europea dentro de sus singularidades. Además, cada vez que les he hablado, me he detenido en algún principio en especial, y hoy también lo voy a hacer. El 16 de noviembre fue instituida, dentro de unos días, fue instituido por la Organización de las Naciones Unidas como el Día Internacional de la Tolerancia. La tolerancia es una actitud que respeta las opiniones e ideas de los demás, aunque no coincidan con las nuestras. Como tal, se basa en el respeto hacia el otro, pero puede manifestarse, creo que por error, en un acto de indulgencia ante algo que no se quiere pero no se puede impedir y se deja pasar. Vamos, un pasotismo sin respeto. El concepto surgió en Francia a finales del siglo XVI, durante la guerra de religión, que enfrentaron a católicos y protestantes. La conciben inicialmente como esa indulgencia hacia la opinión de los otros sobre los puntos del dogma que la Iglesia no consideraba como esenciales. Así nació con un sentido peyorativo, pues se trata de soportar lo que no se puede erradicar. Pero el sentido positivo del término se afirmó en el siglo siguiente con John Locke o con Pierre Bayle, y es la Ilustración quien lo convierte en uno de sus valores fundamentales, con el significado de aceptación de las otras creencias. Es así como la tolerancia se convierte en la base fundamental del pensamiento liberal. Pero hay otra vertiente. Los filósofos de la Ilustración, Rousseau, Montesquieu, señalan la relación que existe entre una actitud de tolerancia y el progreso de los pueblos. Luego, Ilustración, tolerancia y progreso han ido siempre unidos y se constituyen en pilares del cambio social del nuevo régimen. Pero analicemos lo opuesto, la intolerancia. La capacidad o habilidad que posee una persona de no soportar las opiniones diferentes a las de él. La intolerancia es sinónimo de intransigencia, de terquedad, de obstinación, no respetar a las personas que poseen pensamientos diferentes, bien sea en el ámbito político, religioso, cultural, sexual, racial, etc. En referencia a lo anterior, se puede deducir que la intolerancia es un antivalor, que no permite una buena convivencia entre las personas. Sin embargo, el término intolerable es un adjetivo que describe una cosa o alguien que no se puede tolerar. Por ejemplo, cuando se observa una situación de maltrato infantil, la violencia de género o cualquier tipo de violencia o muchas de las cosas que leemos frecuentemente en la prensa. Podemos entender, por tanto, que la tolerancia no es infinita y su límite está en la tolerancia como tolerancia cero. Suena mejor que decir es intolerable, aunque quiere decir lo mismo
y fija sus límites. Pero hablemos ahora de valores morales. ¿Qué son? Se conocen como el conjunto de normas y costumbres que son transmitidas por la sociedad al individuo y que representan la forma buena o correcta de actuar. En este sentido, los valores morales nos permiten diferenciar entre lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, lo justo y lo injusto. Como tal, los valores morales debían de ser transmitidos desde la temprana infancia por los padres, para luego, en la etapa escolar, ser reforzados por los maestros o profesores. ¿Es así? ¿O aquí se está quebrando algo? Nos preocupamos mucho que haya educación pública, pero ¿y de los contenidos de esa educación? Hay una literatura canaria que estudiar, hay una historia canaria que aprender, además de saber dónde nace el Ebro, dónde termina el Tajo, que el Seno pasa por París y el Támesis por Londres, y además que el Danubio es algo más que el vals que tocan en el concierto de Año Nuevo. Pero cuando decimos que hay que formar en valores, ¿lo estamos haciendo? Todos somos actores de esa obligación. Muchos de esos valores vienen determinados por la religión que practicamos y otros tantos están arraigados en nuestras sociedades, tan arraigados que su violación puede conducir incluso a sanciones legales. Pero se puede legislar contra los sentimientos, se puede legislar contra el odio, se puede obligar a amar. Algunos lo intentan, y ejemplos hay de leyes que se meten en ese laberinto y lo complican más. Valores morales son, por ejemplo, la honestidad, el respeto, la gratitud, la lealtad, la tolerancia, la solidaridad, la generosidad, la amistad. Pero ¿son también ilimitados? Existen ciertas escalas jerárquicas entre los valores morales que en medio de un conflicto nos obligan a priorizar uno sobre otros. Por ejemplo, la lealtad es fundamental en una amistad, pero si un amigo ha cometido un delito, creo que debe prevalecer el valor de la honestidad por encima de nuestra lealtad. Todo tiene límites. La escala de valores que determinemos nos definen como personas. Otro aspecto. En el siglo XXI hay necesidad de una amplia tolerancia para poder hablar de progreso en las culturas. Este pensamiento fue desarrollado por Levi Strauss desde el siglo pasado en sus ensayos Raza, Historia y Raza y Cultura. La noción actual de progreso necesita de un esfuerzo creador que es propio de todos los pueblos. Todas las culturas han de colaborar para que exista progreso. Y además, nuestro autor concluye que todas esas culturas merecen ser respetadas en su originalidad. Es precisamente la tolerancia la que potencia esa diversidad. En este sentido, todas las culturas deben participar del progreso. En el supuesto de que una no lo hiciera, sería como consecuencia de su total aislamiento. Pero aislarse en un mundo globalizado es suicidarse. Es necesaria la complicidad de las diversas culturas que se comuniquen y en cierto sentido se unan, pero a la vez que interaccionan mantengan las diferencias, las peculiares que les son propias a cada una. Es decir, en Román Paladino, juntos pero no revueltos. A nivel individual y en una sociedad utópica libre, para que haya tolerancia debe haber elección deliberada. Solo se puede ser tolerante con aquello que uno puede intentar impedir. La aceptación bajo imposición se llama sumisión y tampoco se trata de eso. Quiero terminar mis reflexiones hablando de identidad. Es un término que he utilizado mucho en mis intervenciones y gente que me merece mucho respeto me ha pedido que aclare. Hoy no podemos hablar de ella sin referirnos al politólogo estadounidense de ancestro japonés y profesor de la Universidad de Stanford, Francis Fukuyama, y su último libro, Identidad. La identidad y la política de identidad tienen un origen bastante reciente. Tiene un gran número de variantes. Puede ser identidad personal, de grupo, social, cultural o territorial. La política del siglo XX
se organizaba a lo largo de las derechas y las izquierdas, definiendo los problemas económicos. La primera, la derecha, exigía libertad, administración pública reducida y promover el sector privado. Los progresistas se centraban en los trabajadores, los sindicatos, la protección social y más redistribución de la riqueza. En la segunda década del siglo XXI, en la que ya estamos en la segunda década del siglo XXI, las cosas han cambiado y la izquierda se ocupa menos de razones económicas y busca identidades y defensa de intereses de grupos concretos, mujeres, negros, inmigrantes, LGTBI. Y la derecha busca autoritarismo, identidades patrióticas tradicionales o territoriales, quizás confundiendo identidad territorial con nación o Estado. Y ahí es donde se equivoca. Nuestro autor citado cree que en unos casos y otros lo que moviliza a los grupos es la dignidad ofendida y el resentimiento. Esa identidad de grupo o territorial exige reconocimiento y dignidad. Lo que une a Putin, Trump, Orbán y quizás algún secesionista sea la dignidad ofendida. La estabilidad y la felicidad de la política democrática, desde el fin de la Segunda Guerra Mundial hasta hace poco, giraba en torno a partidos de centro-izquierda o centro-derecha que coincidían en la legitimidad de un Estado democrático de bienestar social. Esto, sin embargo, hoy se considera ya un viejo sistema. Los partidos están centrados ahora en los problemas de identidad y es un gran desafío para el futuro de las democracias representativas. Y hacen que algunos, como Larry Diamond, esté hablando ya de recesión democrática. Las identidades son más difíciles de conciliar. O me reconoces o no. El resentimiento por la dignidad perdida tiene raíces económicas, pero la solución de estos problemas se nublan en la lucha identitaria. Urge buscar caminos y no es sencillo. La agenda europea debe delimitar sus identidades nacionales y dentro de ellas sus identidades territoriales subestatales. No se puede sostener que estas realidades no existen, que se pueden suprimir y ya está. Y estas tampoco mantener que son compartimentos estancos que no evolucionan con el tiempo y con el cambio de la sociedad. Por ejemplo, la identidad canaria no es la misma en el siglo XIX que la del primer estatuto de 1982 o la del tercero de 2017. Esta coexiste con un mundo globalizado, está en la Unión Europea o que se tendrá que asumir como entidad de la Macaronesia. La identidad subyace en muchos problemas políticos actuales, desde los nacionalpopulismos, asamblearismos o autoritarismos, pasando por la fragmentación de los estados o los problemas étnicos y migratorios. La historia no ha acabado, como decía Fukuyama en 1992, pero la democracia, con la que indudablemente hemos progresado, está en peligro. Debemos recordar que las identidades residen en lo más profundo de nosotros, pero no son inamovibles ni están necesariamente fijadas por el azar del nacimiento. Tampoco son únicas e indivisibles. Se puede ser canario, español y europeo. Se pueden utilizar para dividir, pero también para unir y ponerlas a disposición del progreso. Tenemos una obligación canaria, pero también española, europea y occidental. La intensidad de ellas las fija cada uno. La forma de expresarla debe estar en la lealtad constitucional y en la legalidad. La lealtad institucional debe ir unida a la honestidad política y ha de ser en las dos direcciones. Ni el gobierno central es el enemigo a batir, pero sí a exigirle el cumplimiento íntegro del bloque constitucional, ni las autonomías son vehículos que usa el gobierno central para difusión de una sigla o para comprar mayorías. Los límites de todo lo que hemos dicho
está en el respeto a la legalidad vigente, la Constitución, los estatutos y la intención del legislador. El concepto territorial no se puede cambiar cada 15 días. Y si se cambia, no es para contestar a 2, sino a 17. Para terminar, quiero felicitar a don Manuel Morales Martín por su nombramiento de socio de honor. Y a los señores socios que ingresan hoy les digo, lo que me han oído, tolerancia, principios morales, complicidad de las culturas para contribuir al progreso, los límites de todo ello, apoyo de la sociedad del conocimiento, identidad como debate sobre temas candentes, eso es nuestra sociedad. Esa es la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife en el siglo XXI. Bienvenidos a ella. Continúa el acto. Vamos a dar ahora la bienvenida a los nuevos socios que ingresan en este acto. Tiene la palabra el señor secretario para llamar a los... Don Juan Alfonso Cabello Cascajo. Don Francisco Javier Dorta Delgado. Don Leocadio Jesús Martín Borges. Don José Eduardo Amaro Luis Ravelo. Doña Aránzazu Aznar Ondoño. Doña María de Córdoba Tejera lo recoge doña Mari de Córdoba. Don Eric Marrero Gorriz. Don Juan Jorge Pérez Peña. Don Luis Miguel Vergara Rubio.
don Amado Zurita Molina. Se va a proceder al nombramiento del socio de honor, a don Manuel Morales. Hará la presentación el censor de la Junta de Gobierno, don Rafael Díaz. Excelentísimas e ilustrísimas autoridades, señores miembros de la Real Sociedad Económica y de su Junta de Gobierno, señoras y señores presentes aquí esta tarde, muy buenas tardes. El artículo 5 del Reglamento de Honores y Distinciones de la Real Sociedad Económica prevé que los socios y socias pueden ser distinguidas con el nombramiento de socios de honor por haber prestado servicios sobresalientes al país de Tenerife o a la Real Sociedad Económica. Y es de destacar que don Manuel Morales, en su larga carrera, ha prestado sobresalientes servicios a la sociedad tinerfeña y a la Real Sociedad Económica, como ha apreciado la Junta General de esta entidad, otorgándole esta distinción, con el fin de que todos ustedes conozcan parte de la vida y méritos de don Manuel. Seguidamente se realiza un breve resumen de su carrera y actividades. Nació en Santa Cruz de Tenerife en 1928, como él mismo cuenta en su libro Reflexiones de un naturalista aficionado. En 1961 contrajo matrimonio con doña Isabel Bonilla Tejera, aquí presente, con la que, dice en su libro, venía hablando desde hacía varios años atrás, teniendo 4 hijos. Nada más terminar los estudios en la Escuela Profesional de Comercio de Santa Cruz de Tenerife, empezó a trabajar en noviembre de 1949 en la Junta Administrativa de Obras Públicas con carácter temporal. Entró en el Cabildo por oposición, en la que obtuvo el número 1 en el año 1956. Otro hito importante en el devenir de la vida laboral de don Manuel Morales fue cuando pidió excedencia en el Cabildo para trabajar en Tembel Sociedad Anónima. En esta empresa privada, el método de trabajo era totalmente distinto al que estaba acostumbrado, empezando porque se desarrollaba en francés, idioma que él domina. Cierto tiempo después de que en 1968 Tembel trasladara sus oficinas desde Santa Cruz a Las Galletas de mutuo acuerdo, terminó su relación laboral con Tembel y se reintegró a su puesto en el Cabildo. En el año 1972 estuvo 6 meses en el Hospital Universitario de Canarias para organizar el Departamento de Facturación y la Tesorería. Terminada esta labor, fue nombrado administrador del Hogar de la Sagrada Familia, conocido como la Casa Cuna, y luego pasó a desempeñar las funciones de director administrador de dicho centro y sus entidades, donde estuvo hasta 1984, año en que solicitó su traslado al Cabildo. En 1986 fue designado interventor delegado de los establecimientos benéficos sanitarios del Cabildo, donde permanecería hasta su jubilación en octubre de 1993, con 65 años. Antes de realizar algunas consideraciones sobre sus actividades de colaboración con organismos y otras sociedades de utilidad pública, cabe relatar su afición a realizar excursiones en busca de insectos y además contar con el testimonio de un socio de esta institución, don Arnoldo Santos Guerra, que realizó el prólogo del libro antes mencionado, Reflexiones de un naturalista aficionado. Sobre los años 1952-53, conoció a una excepcional persona que con el tiempo llegó a apreciar como a un hermano, don José María Fernández López. Y fue en casa de un amigo común, Rafael Arozarena, donde se reunían con Isaac de Vega y otras intelectuales de aquella época. Allí hablaban de las inquietudes literarias de Isaac y de Arozarena
poco de política y mucho de cultura del momento. Fue a partir de aquella época cuando don José María Fernández y don Manuel Morales salieron al campo domingo tras domingo y días festivos, inclusive los tan señalados como Navidad y Año Nuevo, durante casi 30 años. Fernández falleció en 1979. Me refiero seguidamente al testimonio de don Arnoldo Santos Guerra sobre méritos de don Manuel Morales. La historia se remonta, dice Arnoldo, a cuando a fines de los 60 del pasado siglo, un grupo de entusiastas estudiantes de la recién creada sección de biológicas de la Facultad de Ciencias de la Universidad de La Laguna acudían a un viejo insectario que había en el actual Parque de la Granja, donde Fernández, Morales y Arozarena desarrollaban sus actividades entomológicas. Hablando antes con doña Marisa Tejedor, recuerda esa época. Allí, bajo las enseñanzas de tan buenos maestros, aprendieron sus primeras lecciones prácticas sobre la rica entomofauna canaria, toda una escuela que la universidad aún no poseía. Para Arnoldo, Morales ha sido siempre fiel a sus principios y a su buen hacer, a su responsabilidad en cualquier cometido, su disponibilidad para compartir conocimientos y su pasión por los insectos. Así ha llegado hasta hoy, fiel cumplidor de sus deberes. Sus colaboraciones científicas, de los que no nos habla en su libro, también han sido notables, estableciendo contacto con diversos entomólogos nacionales e internacionales, bien para asesorarles o bien para compartir y recabar conocimiento. Fruto de esas colaboraciones e investigaciones ha sido la publicación de diversos artículos, dando a conocer curiosas novedades. Para don Arnoldo Santos, don Manuel, junto con sus colegas y amigos, realizaron una labor que ha dejado semillas en la fértil tierra y frutos en el árbol maduro. En conclusión, que don Manuel Morales ha sido un buen sembrador. Pero no es solo importante su trabajo como funcionario público ni la labor entomológica, sino que también hemos de referirnos a su participación en organismos y sociedades de utilidad pública. Empezamos por el Museo de Ciencias Naturales. En el año 1961, el entonces presidente del Cabildo de Tenerife, don Juan Rabina Méndez, le encargó las gestiones preparatorias para que el museo empezara a funcionar. En marzo de 1963, el Pleno del Cabildo acordó formalmente crear dicho museo. Y en los locales de la Granja Avícola Experimental en la Avenida de Bélgica empezó a caminar con Teleforo Bravo como director y Manuel Morales como administrador dicho museo, y don Manuel Morales cesó en el mismo en el año 1982. Respecto del puesto de secretario del Instituto de Estudios Canarios, relata don Manuel que hacia el mes de noviembre de 1978 lo visitó don Wilfredo Wilpret, quien le dijo que don Leopoldo de la Rosa le había sugerido que Morales fuera el secretario. Y aunque se negó al principio, así estuvo en la secretaría de este instituto con don Wilfredo Wilpret, don Teleforo Bravo y don Enrique Rumeu desde 1978 hasta 1991. Por último, en este apartado circular por la vida y méritos de don Manuel Morales Martín, hemos de hablar de su participación en esta Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. En 1980 se produjo su ingreso, propuesto por el señor Rumeu, conde de Barbate, y poco tiempo después ingresó en la Junta de Gobierno de la Real. Han sido varios y de relieve los cargos desempeñados en esta Real Sociedad. Vicedirector de 1991 a 1995, vicesecretario entre 1996 y 1998. En Junta General celebrada en octubre de 2001, fue nombrado socio de mérito y con posterioridad continuó desempeñando cargos en la Junta de Gobierno. Así, en la Junta presidida por don Andrés de Sousa Iglesias, a partir del año 2009, desempeñó el cargo de censor. Por último, en la Junta de Gobierno actual, desempeñó el cargo de interventor hasta su cese por razones de edad. En definitiva, como puede observarse, a lo largo de toda su trayectoria vital, don Manuel Morales, una parte viva de nuestra historia, ha desempeñado destacados cargos, tanto fuera como dentro de esta institución, en los que siempre ha actuado
con el espíritu de trabajo y responsabilidad que le caracterizan. Por todo ello, don Manuel, son sobrados los méritos que hacen muy merecida la distinción de socio de honor de esta Real Sociedad. Muchas gracias por su atención y felicidades, don Manuel. Bueno, vamos a ver. Señor Director y a la Junta de Gobierno de la Real Sociedad, mi más profundo agradecimiento por este acto y por las palabras del censor. Yo no soy quien para juzgar si son reales y meritorios mis méritos. Eso se lo dejo a ustedes todos, que pueden juzgar si yo he sido una persona de relevancia o no. Antes de terminar, porque no tengo actitudes ya para hablar mucho como tiempo que ocupaba yo esa tribuna y hablaba durante... Bueno, había momentos que me decían, mira, termina porque ya esto es largo. Bueno, yo quiero hacerle un ruego ahora al señor director. Yo tengo la conciencia de que en este momento actual la historia de la Real Sociedad, la verdadera historia, no se conoce. No se conoce por la mayor parte de las personas. Entonces yo sugiero que la Real Sociedad Económica puede organizar una semana de conferencia, llámese como se llame, exponiendo la historia de la Real Sociedad. ¿Sabían ustedes que la Real Sociedad en sus comienzos tenía una escuela, un taller para que las niñas aprendieran bordado y a coser? Que había 2 escuelas en La Laguna y otras 2 en Tenerife para enseñar las letras y enseñar a escribir y a leer a las personas. Y después la intervención de la Real Sociedad en todos los métodos de agricultura y demás. En ese archivo hay verdaderos informes de gran valor sobre las vicisitudes agrícolas de aquella época. Muy bien. Bueno, pues bueno, muchas gracias a todos. Yo le prometo que antes de que termine marzo, usted vendrá aquí a oír el ciclo de historia de la Real Academia. Llega el momento de presentar a nuestro invitado de honor esta noche, don José Ramón Navarro Miranda. Es amigo de la casa, no es la primera vez que viene. Por lo tanto, ni va a firmar en el libro porque ya lo firmó, ni yo voy a repetir su currículum porque es conocido de ustedes. Yo lo voy a utilizar de punta de lanza para hablar de algo más. Yo quiero que él es un representante nato y hoy en un alto cargo de algo que yo estoy llamando la Escuela de Juristas Canarios. Yo creo que es una escuela muy importante. He oído últimamente algunas expresiones que se pueden interpretar mal. Mire, la universidad, de la primera que hay
notificaciones es del año 539. La fundó una mujer y era musulmana y tenía la legislación musulmana. Después la siguiente es hay una de 1200 que es la de Salamanca y era la Edad Media, luego mandaba el feudalismo y la universidad siguió haciendo su labor. Después la universidad ha estado en la monarquía absolutista y siguió haciendo su labor. Está en las democracias y hizo su labor. Y en la dictadura franquista hubo universitarios que hicieron su gran labor universitaria. Siguieron trabajando con los principios y fines de la universidad. Y un ejemplo de eso es que yo llegué aquí en 1971, después de mi formación en la Complutense de Madrid, y terminé mi tesis y vine a la Universidad de La Laguna. Y aquí había una facultad de Derecho de lujo. Nombres como don Felipe González Vicent, don Alejandro Nieto, Hernández Rubio, Antonio Mortín, Manolo Morón, todos, permítanme la expresión, de su padre y de su madre ideológicamente. Pero aquella facultad era una facultad de lujo. Y esa facultad de lujo dio sus frutos en dos vertientes. Una, en la formación de los sucesores de esos profesores, y hoy la Facultad de Derecho sigue siendo una facultad con muy buenos profesores. Francisco Clavijo, Álvarez de la Rosa, Margarito Ramos, Solá, de la Cuétara, Luciano Parejo, todos esos fueron profesores que salieron de allí. Pero aparte de eso, la universidad no es endogámica, no todo lo que forma se lo queda, sino también formó una multitud de juristas que están en la calle trabajando, y después hay nombres muy señeros en la judicatura española que están dando ejemplo de su formación y de su actuar en España. Nombres como Óscar González, magistrado del Supremo, nombres como Eligio, que fue fiscal, que vamos a decir del señor Marchena, que también es canario, pero José Ramón es como más nuestro, más de casa. Y entonces yo lo que sí quería es también prometeros, me voy de promesas, en que yo creo que debemos hacer un ciclo, y ahí está Diego Vegas, que es el presidente de la Comisión de Asuntos Morales y Jurídicos, de que hay que hacer un ciclo que haga un homenaje a esa facultad de Derecho y a esa enseñanza de juristas que ha dado tan buenos resultados. Sin más, perdona que te haya utilizado para eso, tienes la palabra, José Ramón. Muchas gracias, director, por tus palabras, que son naturalmente fruto más del cariño que de la realidad de las cosas en lo que a mí se refiere. En cuanto a los demás juristas, sin duda, son auténticos referentes a nivel, no digo canario, sino a nivel nacional e internacional, los que has nombrado y que no quiero reiterar porque, entre otras cosas, saben que son muy queridos por mí. Muchas gracias también a la Real Sociedad Económica de Amigos del País por permitirme estar aquí una vez más. Como has dicho, director, no es la primera vez que vengo, espero que no sea la última, y si hay que venir a ese ciclo de conferencias que se ha promovido, pues estaría naturalmente encantado, no hablando, sino también escuchando, sin duda alguna. Gracias por permitirme estar en un acto que yo creo que es sumamente emotivo, no es el primero que asisto, en celebración de la onomástica de Carlos III, de Carlos Borromeo, después de 242 años que se viene a celebrar. Muchísimas gracias de verdad por permitirme estar con lo que son en el fondo amigos y personas admiradas, y por eso quizás en pocos sitios me pueda sentir tan a gusto como en Tenerife, en La Laguna y seguramente pues en esta sede, que veía durante muchos años, y a veces entraba, porque yo daba clase aquí enfrente en la UNED, y pasaba, miraba, iba a la biblioteca y la verdad que disfrutaba, y quiero aprovechar para darle las gracias y la enhorabuena a todos los que han estado al frente de esta Real Sociedad, que significa nada más y nada menos que hacer cultura, hacer sociedad civil, pero también hay que reconocer que ha supuesto muchos sacrificios personales a todos aquellos que han trabajado y han representado a esta sociedad. Mis palabras de hoy, quizás de una manera fría, que pudiera trasladarse a lo que ahora mismo es un sentimiento que cualquier español pueda tener en los días que estamos pasando. Verán que no va a traspasar ninguna línea ni roja ni de cualquier otro color,
sino simplemente responder a una pregunta que nos venimos haciendo los que nos dedicamos al derecho desde hace mucho tiempo, y los que me han antecedido desde luego desde hace siglos. ¿Cuál es el papel del juez a la hora de aplicar, si crea o no crea derecho? ¿Cuál es el papel que la sociedad le exige y la que el ordenamiento jurídico nacional e internacional pues impone que sea el caminar, la forma de trabajar del juez? Para ello, y aprovechando que nuestra Constitución ha cumplido ya más de 40 años, pues creo que es importante empezar diciendo lo que dice sobre la justicia. Y lo dice nada más y nada menos que al principio en su preámbulo, nada menos que en su preámbulo. Dice esta parte de nuestra Constitución, el frontispicio, que nuestra Constitución plasma el deseo de la nación española de establecer la justicia, la libertad y la seguridad, así como de promover el bien común de cuantos la integran. El título preliminar de la Constitución, nada menos que el punto primero de su artículo primero, tras proclamar que España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, señala que el mismo propugna como valores superiores del ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Son pues evidentes y trascendentes las referencias explícitas a la justicia como valor superior de nuestra Constitución. La referencia al Estado de Derecho implica fundamentalmente la separación de poderes, el imperio de la ley como expresión de la voluntad popular, el sometimiento de todos los poderes públicos a la Constitución y al resto del ordenamiento jurídico con el subsiguiente control judicial, y también a la proclamación de los derechos fundamentales y libertades públicas con su correspondiente garantía y su realización material. Todas estas exigencias requieren la existencia de unos órganos, los tribunales, institucionalmente caracterizados por su independencia, con las demás exigencias previstas en el artículo 117 de nuestro texto fundamental, y que en nuestro texto fundamental, garantice su función de aplicar y ejecutar imparcialmente las normas, controlar la legalidad de las actuaciones de la Administración y tutelar de forma efectiva a las personas en el ejercicio de sus derechos, de sus libertades y de sus intereses legítimos. No es casual, como ya dijera Peces Barba, uno de, como ustedes saben, de los padres de nuestra Constitución, al poco de promulgarse, que la jurisdicción, el trabajo de los jueces y tribunales, se le denomina poder. Lo hace nuestro texto constitucional estableciendo una relación con los otros poderes que ustedes conocen, el legislativo y el ejecutivo. Pero es lo cierto que desde la Constitución de 1869, que lo hacía en su título séptimo, ninguna Constitución española había empleado el término poder judicial para designar a la justicia, lo que no significa otra cosa que la superación de las tesis clásicas del positivismo liberal del siglo XIX. Esta ideología, partiendo y en base a los planteamientos de Montesquieu, ha venido rechazando que la función jurisdiccional, que lo que puedan hacer los jueces, fuera un poder del Estado al mismo nivel que el legislativo y el ejecutivo. Este pensador señaló que no hay libertad si el poder de juzgar no está separado de los otros. Si se estuviera unido al poder legislativo, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, porque el juez sería el legislador. Ello ha conllevado negar a los jueces su consideración de creadores del derecho y sus facultades de control de otros poderes, como han hecho grandes pensadores de nuestra historia jurídica, como Otto Mayer, Laván, Rocco, Viscarete, Ruffia y muchos otros. Esta posición, sin embargo, es criticada por el propio Peces Barba, quien la califica de insostenible, al menos en los momentos actuales, y mantiene que el Poder Judicial ha ampliado su ámbito desde el origen liberal restringido a lo largo del siglo XIX y del XX, desde dos perspectivas bien diferentes. Controlando a los otros dos poderes, tanto el Ejecutivo a través del recurso contencioso administrativo, como al Legislativo a través del control de constitucionalidad, y creando derecho a través de la jurisprudencia. Esta última perspectiva, la de creador o no del derecho, es la que nos vamos a centrar en los próximos minutos. Está todavía en discusión, o si se quiere, menos consolidada que la primera, aunque podemos señalar que se impone también progresivamente. Siguiendo en este punto construcciones magistrales, entre las que me gustaría citar a un también ilustre jurista canario y tinerfeño como es Orozco Muñoz Martín, en esta cuestión se desdoblan dos corrientes de pensamiento jurídico bien diferenciadas. Una primera, la que podemos denominar teoría declarativa, partiría de la consideración del ordenamiento jurídico como un sistema completo y coherente que permite al juez hallar la norma aplicable
para cualquier supuesto planteado dentro del propio sistema de fuentes. Norma esta que el juez se limita a constatar y declarar. Se configura así al juez como un simple descubridor de la ley, de speaking law, limitándose a concretar y aplicar un derecho persistente, de forma que los jueces nos limitaríamos meramente a la determinación y aplicación de la ley ya existente. Las resoluciones judiciales serían mera constatación de lo que el derecho es. Esta es la teoría que domina el movimiento codificador posterior a la Revolución Francesa y la aplicación estricta, como ya señaláramos, del principio de separación de poderes, cuya inspiración por el Marqués de Montesquieu se evidencia en el espíritu de las leyes, como ustedes todos saben, donde se mantiene que como corolario de la separación de poderes, el judicial debe circunscribirse a la mera aplicación del texto literal de la ley. Si los tribunales, dice Montesquieu, no deben ser fijos, sus sentencias sí deben serlo, de tal modo que no han de contener otra cosa que el texto literal de la ley, porque si pudieran ser la opinión particular del juez, se viviría en la sociedad sin saber en ella con exactitud cuáles son las obligaciones que contraen cada ciudadano. Y todo ello sin posibilidad de introducir variación interpretativa alguna sobre el mismo, facultad esta que solo tendría reservada el propio legislador. Y concluye: los jueces de la nación no son, como hemos dicho, más que la boca muda que pronuncia las palabras de la ley. En contraposición, y en segundo término, frente a la anterior, se alza la teoría creativa. Sostiene que el juez realiza una labor de tal carácter de la propia norma que aplica para resolver el caso ante él planteado. Creación esta que no se limita, como diría Kelsen, a una norma particular inherente al fallo de la sentencia, sino a la propia norma general aplicada para resolver el caso, y que estaría expresada y contenida no en el fallo de su sentencia, sino en sus fundamentaciones jurídicas. Tal planteamiento descansa exclusivamente en una visión descriptiva de la realidad. No es un planteamiento ideológico sobre su conveniencia o procedencia. De ahí que tal posicionamiento haya sido atribuido a lo que se ha denominado el realismo jurídico, y en especial al norteamericano. En palabras del conocido juez Cardozo, no me preocupa, dice él, la pregunta de si se debe permitir que los jueces elaboren al realizar su trabajo. Tomo la ley hecha por los jueces como una de las realidades existentes en la vida. Por lo tanto, ante nosotros está la elaboración o la creación. A medida que han pasado los años, continúa el juez Cardoso, y a medida que he reflexionado más y más sobre la naturaleza del proceso judicial, me he reconciliado con la incertidumbre, porque he llegado a verla como algo inevitable. He crecido para ver que el proceso, en su punto más alto, no es el descubrimiento, sino la creación. Uno de los exponentes más relevantes de esta teoría creativa es el norteamericano Gray, quien identifica el derecho con las normas creadas y aplicadas por los tribunales de justicia. La ley, dice, de cualquier Estado o de cualquier organización de personas, se compone de las reglas que los tribunales establecen para la determinación de los derechos y los deberes legales. Ambas teorías, la declarativa, la creativa, responden a dos visiones de la realidad, descrita por algún autor como el noble sueño o como la pesadilla. El noble sueño sería el reflejo de la teoría declarativa, que permitiría a los litigantes confiar en que los jueces aplicarán a sus casos una norma ya existente, la existing law, y no crearán para tales casos nuevas leyes, no make new laws. Incluso en los casos en los que el texto normativo resulte indeterminado, no podrán hacerlo. La pesadilla, por el contrario, respondería a la visión de la teoría creativa, que ante la expectativa de los litigantes a que los jueces no creen derechos, sino que se limiten a aplicar al caso el derecho ya existente, pone de manifiesto, por el contrario, que los jueces crean la ley que aplican a los litigantes y no se limiten a declarar la ley existente de forma objetiva o imparcial. Pues bien, si admitir la teoría creativa para sus seguidores no es una cuestión ideológica, sino, como hemos visto, la constatación de una realidad existente, ello no le exoneraría de graves inconvenientes y de grandes contradicciones con los valores o principios del sistema establecido, quizás incluso con nuestra propia Constitución, y está generalmente basado en postulados utópicos de la teoría declarativa. Entre tales inconvenientes, cabría señalar en un principio, en primer término, la obvia inexistencia de una única solución judicial a cada caso. Sería inimaginable cuestionarse el carácter creativo de la función judicial si a la hora de determinar la fuente y la norma jurídica
aplicable al caso, la misma viniera predeterminada por el propio sistema, en cuyo caso no existiría propiamente creación judicial, aunque sí una complejísima actividad jurisdiccional encaminada a hallar esa única alternativa dentro del sistema de fuentes. Esta es la tesis que, con ciertos matices, mantiene The Working, para quien incluso en los casos difíciles, lo que denominan los hard cases, toda controversia admite una y solo una solución justa y correcta, una single right answer, solución esta cuya búsqueda puede ser compleja y que, como reconoce el propio The Working, sería propia de un superjuez, dotado de poderes sobrenaturales, de lo que él llamaba un Hércules. Sin embargo, hemos de reconocer que la realidad demuestra que no existe tal solución única y que el propio sistema normativo está plagado de reconocimientos expresos a la potencialidad de pluralidad de interpretaciones de un mismo texto normativo. No ya solo por órganos de distinta posición jerárquica, sino incluso entre órganos jurisdiccionales de la misma jerarquía. Por ello, el segundo de los inconvenientes a los que venimos refiriéndonos surge precisamente de esta última consideración, la jerarquización de los operadores jurídicos y, en concreto, de los propios tribunales. Si la norma es el resultado de la interpretación y éste corresponde al operador jurídico, procede establecer una prevalencia entre interpretaciones, prevalencia que da lugar a atribuir la última palabra al Poder Judicial y, dentro del mismo, a sus órganos supremos. Este derecho a decir la última palabra, sobre la cual debe ser el significado o resultado interpretativo de una determinada disposición normativa, sea ley o no, bien para el caso concreto, bien incluso con carácter vinculante para otros órganos, coloca indiscutiblemente a los jueces en una posición de legislador de facto, llenando de razón a la ya clásica frase del obispo Hoadley ante el rey de Inglaterra, Jorge I, en el año 1717, al afirmar que el auténtico legislador es quien tiene el poder absoluto de interpretar las leyes, no quien primero las dicta. Y es dicho planteamiento el que subyace en la teoría de la creación judicial propia del realismo americano, como ya hemos podido mencionar anteriormente. Un tercer inconveniente al que hemos hecho referencia es el de la inseguridad jurídica. Naturalmente, esta inseguridad existiría en la aplicación de la teoría creativa o constructiva, cuyo mérito es demostrar que los órganos jurisdiccionales crean derecho y evidenciar con ello un poder discrecional implícitamente depositado en los jueces que, aunque necesario, por ineludible y consustancial al propio sistema jurisdiccional de resolución de conflictos, justifica la necesidad de limitar tal poder creativo si existiera. Admitida la realidad práctica del poder creativo normativo de los órganos jurisdiccionales, nos podemos plantear como cuarto inconveniente problemas de legitimidad democrática. Si tal poder creativo de los jueces es o no compatible con los principios constitucionales de separación de poderes, de sometimiento a la ley y al derecho y al de legitimación democrática, todos ellos inherentes a nuestro Estado constitucional. Y en cuanto a la primera de las cuestiones, sería salvable si se pone de relieve que tal posición parte, en nuestra opinión, de un error inicial, cuál es el de confundir el poder o función legislativa con el poder de creación normativa. Confusión que deriva, a su vez, de la existente entre fuente normativa y norma jurídica. Y que, aun si se entendiera que la función creativa judicial es equiparable a la función legislativa, ello no podría suponer una contravención del principio de separación de poderes, ya que no existe ningún sistema puro en el que la función legislativa sea ejercida de forma exclusiva y excluyente por el poder legislativo, al intervenir en ella otros poderes del Estado, como el propio Poder Ejecutivo a través de la denominada potestad reglamentaria, o reconocerse incluso tal potestad normativa a la sociedad, a la práctica consuetudinaria, desvinculada en principio de todo poder institucionalizado, y así se recoge en nuestro artículo 3 del Código Civil. Tal relatividad ha sido enfatizada por Kelsen, para quien el principio de separación de poderes no deriva en la exclusividad o monopolio por el legislador del poder de crear normas, poniendo como ejemplo precisamente la costumbre, auténtica norma creada sin la intervención de legislador alguno. La segunda aparente contradicción entre la teoría creativa y los principios constitucionales del Estado de Derecho, entre ellos el nuestro, se encuentra respecto al principio de sometimiento a la ley en cuanto a expresión del Estado de Derecho. Se cuestiona al efecto que pueda predicarse un sometimiento a la ley por parte de los jueces, cuando estos tienen que interpretar la propia ley y pueden crear normas resultantes de dicha interpretación, lo que podría considerarse como un puro voluntarismo judicial. Pero no puede olvidarse que la actividad creativa normativa de los jueces
no es en absoluto libre o no está sujeta al libre albedrío de los órganos jurisdiccionales, ni opera en el vacío, sino que se trata de una actividad limitada o condicionada por el propio sistema de fuentes que rige en cada ordenamiento y al que precisamente dicha actividad judicial se encamina a depurar, integrar, interpretar. Precisamente en su labor de depuración, integración e interpretación, los jueces debemos ajustarnos al propio sistema de fuentes establecido, con lo que nos encontramos ante una labor creativa de carácter derivado y subordinado a dicho sistema de fuentes, siendo tal subordinación al imperio de la ley, que ha de entenderse equivalente al sometimiento al sistema de fuentes del derecho en los términos del artículo 1.7 y 1.4 de nuestro Código Civil, pues se especifica como cometido de la función jurisdiccional la de interpretar y aplicar la ley, la costumbre y los principios generales del derecho, esto es, el sistema de fuentes que rige en nuestro ordenamiento jurídico. Finalmente, la atribución de un poder normativo creador a los jueces se ha cuestionado en el plano constitucional por suponer una quiebra del principio de que quienes asumen tal poder normativo deben ser elegidos por la mayoría y ser responsables ante ella, posición que obviamente no ostentamos los jueces. Este es el planteamiento que parece contemplar Luis María Díaz Picazo al sostener la inadmisibilidad política de la creación judicial del derecho. Y lo postula el propio De Working cuando afirma que la comunidad debe ser gobernada por hombres y mujeres que son elegidos por la mayoría y son responsables ante ella. Desde que los jueces, en su generalidad, no son electos y por lo tanto no responsables ante el electorado, como sí lo son los legisladores, podría estar comprometido el principio democrático en cuanto los jueces pudieran crear normas. Frente a tales observaciones obvias, debemos sostener, sin embargo, la compatibilidad entre el principio democrático y la creación judicial del derecho, matizando el contenido de uno y de otro. En primer lugar, que los jueces no seamos elegidos periódicamente por el cuerpo electoral no violenta el principio, dado que es la Constitución o la propia ley la que atribuye a los jueces como poder derivado su función creativa. Y es el carácter directamente democrático, en cuanto a su origen de la Constitución o de la ley, como norma habilitante en el plano formal y vinculante en el plano material, lo que confiere legitimidad democrática al poder delegado y subordinado que ejercemos los jueces. Este es el planteamiento que sostiene Hart ante la crítica de De Working, señalando que la delegación de limitadas facultades legislativas al Poder Ejecutivo es habitual en las democracias modernas, por lo que una delegación similar a los jueces no parece una mayor amenaza para la democracia. En ambos supuestos de delegación, un legislativo democráticamente elegido normalmente ostenta facultades de control que pueden evitar o enmendar cualquier norma subordinada que encuentre no aceptable. En segundo lugar, tampoco el que los jueces sean independientes de los otros poderes del Estado, así como del propio cuerpo electoral, resulta contrario al principio democrático, ya que tal independencia se opera igualmente con respecto a la relación entre el poder legislativo y el cuerpo electoral, al no existir en nuestro ordenamiento jurídico tampoco un mandato imperativo. Ahora bien, ante las incertidumbres que la teoría creativa puede conllevar y ante la desconfianza que pudiera generarse hacia un poder tan relevante en manos de órganos distintos del legislador, han sido múltiples los mecanismos ideados para limitar o restringir la creación judicial. Podemos clasificarlos en tres grandes grupos. El primero de ellos hace referencia a técnicas utópicas o de prohibición absoluta al órgano judicial del poder de seleccionar fuentes y derivar normas jurídicas de las mismas. El ejemplo paradigmático de la prohibición de la interpretación lo encontramos en Justiniano. Este jurista recabó para el emperador no solo la facultad de dictar leyes, sino también la de interpretarlas, y prohibiría a los juristas que la interpreten, con la amenaza, en caso de contravención, de ser reos de falsedad y de destrucción de los libros en los que obre la interpretación, y con el mandato de que si algo pareciera ambiguo se comunique por los jueces al emperador, para que sea éste quien realice tal interpretación, lo que no viene a ser más que un precedente de lo que posteriormente la Revolución Francesa operó de igual manera con lo llamado el référé legislatif. La misma prohibición se encuentra en diversos textos legales del derecho histórico español, concretamente en la partida tercera. La influencia revolucionaria francesa tuvo su reflejo en otros países de su entorno, y en concreto también en España, donde la Constitución, nuestra primera Constitución, la de 1812, en su artículo 10 atribuye al Tribunal Supremo la función de oír las dudas de los demás tribunales sobre la inteligencia de alguna ley y consultar sobre ellas al rey con los fundamentos que hubiere para que promueva la correspondiente declaración en las Cortes.
El segundo mecanismo de limitación o restrictivo de la creación judicial del derecho se articularía mediante técnicas de limitación del perímetro de las alternativas normativas. Se concreta en limitar el número de alternativas potencialmente elegibles por el juzgador. Entre dichas técnicas cabe señalar el condicionamiento a nivel legal de la actividad interpretativa, la interpretación auténtica o la predeterminación legislativa de los criterios de interpretación, o la limitación del principio iura novit curia por aplicación también del principio procesal de congruencia. Y en último término, la limitación mediante criterios preferenciales en la elección de la alternativa a aplicar, bien sean objetivos y de carácter legislativo, entre ellos la prevalencia de la alternativa fijada ad hoc por un órgano distinto al que haya de resolver el caso, como son en nuestro ordenamiento jurídico la cuestión prejudicial comunitaria ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y la cuestión de inconstitucionalidad ante nuestro propio Tribunal Constitucional, o bien subjetivos o jurisprudenciales. Pues bien, ante el fracaso de las técnicas utópicas o prohibitivas, entendiendo que las demás en general dan respuesta a casos concretos difícilmente generalizables, entendemos, y este es mi caso, yo así lo entiendo, que la solución ha de encontrarse en los que hemos denominado criterios objetivos de preferencia de elección de la alternativa aplicable. Un primer supuesto vendría constituido por la prevalencia de la interpretación de las leyes que haga posible su acomodación a la Constitución, principio de interpretación conforme a la Constitución o principio de conservación de la ley, y ello frente a cualquier otra interpretación que no alcance tal objetivo. Viene plasmado, y así lo está, en nuestro artículo 5.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Este precepto señala que procederá al planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. Como manifestación de dicha prelación de la interpretación conforme a la Constitución, una sentencia de 1999 del propio Tribunal Constitucional estableció que, siendo posibles dos interpretaciones de un precepto, una ajustada a la Constitución y otra no conforme con ella, debe admitirse la primera con arreglo a un criterio hermenéutico reiteradas veces aplicada por el propio Tribunal. Esta tesis ha sido seguida también por nuestro Tribunal Supremo. La más reciente sentencia que yo he podido localizar es la de la Sala Tercera de 21 de mayo de 2018, hace poco más de un año, en el que se establecía la posibilidad de interpretar cualquier norma impeditiva de los derechos siempre conforme a nuestro texto constitucional. Dicha sentencia concluye que cuando se discute exclusivamente la inconstitucionalidad de las disposiciones legales que dan cobertura a los actos de aplicación de los tributos y restantes ingresos de derecho público de las entidades locales, cuestión respecto de la que éstas carecen de competencia para pronunciarse o para proponer a quien tiene competencia para ello, quedando constreñidas a aplicar la norma legal que se trate, no resulta obligatorio interponer, como presupuesto de procedibilidad de ulterior recurso contencioso administrativo, el correspondiente recurso administrativo previsto como preceptivo en nuestra legislación. Sería igualmente incardinable en estos supuestos el principio de interpretación conforme del derecho nacional con el derecho comunitario, contenido en la doctrina emanada del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que obliga al juez nacional a interpretar las normas de derecho interno conforme a las exigencias del derecho comunitario, y ello ya desde el asunto Colson y Kaman en el año 1984, y que implica, en relación con la normativa española, con la normativa interna, que el órgano jurisdiccional español que debe interpretar una norma está obligada a hacer todo lo posible, a la luz y a la letra de la finalidad de la directiva, para efectuar dicha interpretación, alcanzar el resultado a que se refiere la misma y de esta forma atenerse al párrafo tercero del artículo 189 del Tratado de la Unión. En este mismo sentido, entre otras muchas, la sentencia del Tribunal Supremo Español de 24 de junio de 2009 vino a resolver un recurso de casación para la unificación de doctrina, señalando que los tribunales nacionales han de interpretar al límite el derecho interno, al objeto de alcanzar una interpretación que sea acorde con las directivas y los principios del derecho comunitario. Otro supuesto es el de la interpretación conforme de la legislación nacional a las normas internacionales sobre derechos humanos, que aparece ya contenido en nuestro artículo 10.2 de la Constitución. Las normas relativas, señala dicho precepto, a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre la misma materia ratificadas por España. Ligado a lo anterior, coexiste un principio general en el ordenamiento que puede considerarse reconocido en nuestra Constitución, artículo 53, y en la Ley Orgánica del Poder Judicial, artículos 5 y 7,
que proclama que en materia de derechos fundamentales la legalidad ordinaria debe ser interpretada de la forma más favorable para la efectividad de tales derechos. Principio este del que derivan otros principios más específicos, circunscritos a cada derecho o libertad, como el favor libertatis en relación al derecho a la libertad personal, que proclama la procedencia de la elección y aplicación, en caso de duda, de la ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad, o del principio pro actione, como principio hermenéutico, que contiene un mandato positivo, que obliga a interpretar las normas legales en el sentido más favorable a garantizar el acceso al proceso y a realizar una interpretación esencialmente restrictiva de las causas de inadmisión de los recursos que cupieron. Finalmente, en determinados ordenamientos sectoriales encontramos igualmente principios semejantes, como ocurre en el ámbito del derecho penal o en el ámbito del derecho laboral como el principio pro operario o con el principio pro beneficiario en el ámbito del derecho de la seguridad social, en cuanto a criterio orientativo de selección de la alternativa normativa más favorable al trabajador, al ciudadano o al beneficiario del régimen de la seguridad social. No se nos escapa que la aplicación de los anteriores criterios pudiera conllevar el forzamiento del propio alcance del texto normativo e interpretar en aras a alcanzar el fin pretendido. Esta polémica se ha producido con gran intensidad en el Reino Unido con ocasión de la interpretación de la sección tercera de la Human Rights Act. Y en esta misma cuestión ha surgido también en nuestro ordenamiento jurídico en relación al principio de interpretación conforme a la Constitución, sobre el cual se ha pronunciado el Tribunal Constitucional, configurándolo como un principio de efectos limitados, en atención a la necesidad de respetar la frontera entre la función jurisdiccional y la legislativa positiva. Es paradigma de tal doctrina la sentencia 235 del año 2007, que establece que conforme reiteradamente hemos venido manteniendo el Tribunal Constitucional en virtud del principio de conservación de la ley, solo cabe declarar la inconstitucionalidad de aquellos preceptos cuya incompatibilidad con la Constitución resulte indudable por ser imposible llevar a cabo una interpretación conforme a la misma. Por ello será preciso explorar las posibilidades interpretativas del precepto cuestionado, por si hubiera alguna que permitiera salvar la primacía de la Constitución. No podemos, en cambio, tratar de reconstruir una norma contra su sentido evidente para concluir que esa reconstrucción es la norma constitucional. Y ello porque la efectividad del principio de conservación de las normas no alcanza a ignorar o desfigurar el sentido de los enunciados legales meridianos. En definitiva, la interpretación conforme no puede ser una interpretación contra lege, pues ello implicaría desfigurar y manipular los enunciados legales. Ni compete a este o cualquier otro tribunal la reconstrucción de una norma no explicitada debidamente en el texto legal y, por ende, la creación de una norma nueva, con la consiguiente asunción por el Tribunal Constitucional de una función de legislador positivo que institucional ni constitucionalmente le corresponde. Por último, en el marco de esta intervención, no puedo evitar aludir a las enriquecedoras reflexiones prácticas y concretas que hace casi 60 años hiciese el prestigioso juez alemán Otto Backhoff en torno a las funciones de la judicatura en un sistema constitucional que pueda calificarse de avanzado y que sirvieron, en su caso, para que la sociedad alemana saliera de su triste pasado, como fundamento de un nuevo sistema democrático y que pusiera de relieve y recalcaran a la judicatura de su país los valores de paz, libertad, justicia y progreso, que son similares, como vimos al principio, a nuestro artículo 1.1 de nuestra Constitución, así como de los derechos fundamentales y de lucha contra la arbitrariedad. Pues bien, estas reflexiones, tantos lustros después, son de plena vigencia en nuestra sociedad y en nuestro actual Estado constitucional, en la que nuestro texto y los jueces nos encontramos indisolublemente unidos, de forma que el primero, la Constitución, legitima a los segundos, a los jueces, y estos facultan el desarrollo y la evolución de la primera, de la Constitución. Nuestra Constitución nació de lo que se ha llamado un consenso social previo y tácito, que posibilitó que nuestra sociedad soberana se sirva de nuestra primera norma para su desenvolvimiento pacífico y democrático. De ahí, y con ello concluyo, que los jueces españoles nos podamos sentir como tales en cuanto defendemos los principios y los valores de nuestro texto constitucional. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, señores, pues ha llegado el fin del acto de hoy. Agradecer a todos su participación,
felicitar al conferenciante, en primer lugar, a nuestro socio de honor y a todos los socios recién ingresados. A continuación, como se suele decir, están invitados a una copa de vino español. No sé si es español, si es alemán, pero queda muy bien lo de decir invitados a una copa de vino. Muchas gracias a todos.